Ahí grabamos. Muy bien, bueno, voy a compartir pantalla aquí para empezar con la clase de músculo esquelético, así completamos todo lo que nos faltaba de articulaciones y estructuras también que vamos a encontrar en el medio, porque veremos algunas variantes para lo que son estudios de pelvis, ¿no? Para estudiar lo que sería la pelvis, pero no el anillo, sino lo que es la cavidad, las estructuras que están dentro de la cavidad, así que también vamos a hacer parte de un desglose de eso, ¿sí? Nos vamos a meter directamente en eso. Así que bueno, vamos a abrir esto un poquito más. Ahí está. Bueno, a ver, miren qué imagen tan interesante esta que se ve aquí. Eh, Estamos viendo, esto es una pelvis de alta resolución, ¿m? Es un estudio ginecológico. Fíjense lo que se ve aquí. Este es el DIU colocado en el útero. Pero miren cómo salió. Perfecto. O sea, está súper derechito. En un corte, ¡plac! Lo agarró todo, ¿no? Y aquí vemos parte, bueno, este es un quiste en un ovario derecho, y aquí también tenemos el ovario izquierdo. Pero bueno, parte de eso es lo que vamos a ver en esta clase. Así que bueno, vamos a empezar. Como les decía, para los estudios de pelvis, tenemos por un lado pelvis musculoesquelético, o sea, todo el conjunto de la pelvis, ¿verdad? Lo que se entiende también como el anillo pelviano, ¿m? Que eso es una parte exclusivo de que músculo esquelético, no viene desde otro lugar, porque van a suceder estas situaciones en resonancia magnética. Nos vamos a encontrar con solicitudes de los estudios, resonancia magnética de pelvis, ¿cierto? ¿Cuál es el motivo de esa solicitud de resonancia magnética de pelvis? Nos encontramos en el mejor de los casos, ponemos dolor en cadera derecha, X cosa, bueno, Buenas. ¿qué tal? Buenas, ahí saluda, no sé quién fue, si Kevin o qué. Bueno, también saludos a él. Y para decirlo en otra forma, el estudio, digamos, de la pelvis en general también puede abarcar otras estructuras determinadas. Entonces ahí nos encontraríamos con digamos, con una especie de incidencia sobre ese estudio. ¿Qué hacemos? ¿La pelvis o hacemos la cadera? La idea es tratar de hacer un conjunto de ese estudio como para poder llevar y aportar más datos al médico, ¿cierto? Entonces, fíjense la cantidad de estructuras que podemos llegar a tener. Caderas por un lado, o sea, cuando se puede solicitar una pelvis para el estudio de caderas. Entonces ahí tendríamos también una incongruencia. Sínfisis del pubis, otra articulación que se estudia por resonancia magnética cuando es las famosas pubalgias, ¿m? Ya sea por los tendones, diríamos, directamente de los aductores, o bien también las pubalgias superiores en la inserción de los abdominales. Entonces también los protocolos van a variar en eso. Entonces prestar mucha atención a lo que nos dice el diagnóstico presuntivo. Sacrocoxis también se estudia aparte, también es parte de la región, o sea, pelvis por eh, posible fractura de coxis, ¿sí? Ahí tenemos también una pelvis, pero no tendríamos que enfocarnos en la pelvis en sí, en toda la pelvis, nos vamos a enfocar ahí. Entonces lo mejor es hacer cortes exploratorios a toda la pelvis en general para poder decantar qué es lo que estamos viendo y después apuntar a la patología en general. Ahora ya cuando vienen estudios solicitados de pelvis y nos encontramos con alguna de estas patologías que estamos viendo aquí o estructuras que tendríamos que estudiar, útero, anexos, próstata, recto, estamos ya metiéndonos en otro tema. O sea, ya no podemos enfocarnos en lo que es el conjunto de la pelvis en sí, sino lo que tenemos que enfocarnos es en la cavidad. Y créanme que son situaciones que se suceden. Se solicita pelvis y diagnóstico abajo, nos encontramos con que hay masa anexial. Tenemos un problema ahí. ¿Por qué? Porque es un estudio diferente, es una cantidad de tiempo distinta para estudiar lo que es el anillo musculoesquelético o no. Entonces tenemos un problema. Y en resonancia, ¿qué es lo que podríamos resultar de eso? Es completar el estudio de la forma adecuada, o sea, estudiar los anexos en ese caso, y obviamente avisarlo en el caso de que no tengamos tiempo, en el caso que lleve la línea, en el caso que lleve también preparación, cosas que tenemos que darnos cuenta antes de empezar con el estudio. ¿eh? Bueno, dicho esto, ahora sí vamos para los protocolos. Em, ¿Cómo vas a estudiar una pelvis en general? Una pelvis ósea, una pelvis musculoesquelética. Fíjense cómo
o sea, las distancias de los cortes, o sea, cómo se abarca, qué es la totalidad del FOB, hasta dónde tendremos que cubrir. Acá tenemos parte de lo que son los abdominales, parte de los oblicuos, fíjense hasta arriba, hay más o menos 2 o 3 cortes suficientes como para poder ver aquí los ilíacos, ¿cierto? Que nos muestre todos esos ilíacos. Y después en general, por debajo también, siempre por debajo del trocánter menor. Acá estaría, a esta altura estaría el trocánter menor. Entonces tenemos que cortar hasta ahí abajo. ¿eh? Fundamental eso, porque a veces se corta o por debajo, no entran todas las crestas y ahí ya tenemos un problema. Está mal aplicado el protocolo. Angulaciones, fíjense, estrictas, no va a cambiar mucho esto, o sea, va a ser siempre igual, planos estrictos coronales, sagitales y axiales. No hay mucho secreto para eso, ¿sí? Más o menos un protocolo aquí como estamos viendo, para valorar la pelvis en su totalidad. Y como les decía antes, para empezar con estudios de esa característica para mostrar o enfocar algo, como estamos viendo en este caso, que tenemos una pelvis total, pero fíjense dónde está la patología. ¿Qué estamos viendo acá? Esto es un STIR. Este es otro STIR. Toda esta clase le va a sonar STIR continuamente. ¿Por qué? Porque el músculo esquelético va a ser la secuencia que va a estar presente siempre. Es una secuencia que nos va a decir siempre en dónde hay algo. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar todo saturado y líquido, líquido en algún lugar. ¿no? Una acumulación, ya sea, bueno, normal, como vemos la que es la vejiga, o un músculo, ¿sí? Con todas las fibras y líquido dentro de ella, ¿no? En este caso, acá estamos viendo el músculo aducto, este es el obturador derecho, y nos está diciendo, bueno, la patología está acá, entonces ahí ya sabemos qué es lo que tenemos que estudiar, ¿verdad? Entonces, completamos el estudio. Por un lado, pelvis, hacemos 2 coronales, por un lado STIR, por el otro lado T1, y después nos focalizamos en lo que es la cadera derecha, en ese caso, en esto que estamos viendo aquí, ¿ok? Fíjense cómo la secuencia en sí misma, ¿no? Cómo nos trae información muy rápido. Otro de los exploratorios estos de pelvis, que es una buena estrategia también para estar en una guardia, es cuando los pacientes vienen por caídas de su propia altura y van al servicio. Mm, Y nos vamos a encontrar generalmente con una solicitud que va a decir columna lumbosacra, resonancia magnética lumbosacra, poner diagnóstico caída o diagnóstico dolor, o no sé, donde sea, pero bueno, está dando a entender de que es un evento, diríamos, próximo, ¿sí? Por eso fue a la guardia esa paciente. Em, Estoy pensando en una particular que fue una señora que también que se cae, ¿sí? Y tenía su columna y su sacro perfecto, o sea, no tenía absolutamente nada, las lesiones las tenía todo en su anillo. Entonces, de buena práctica, cuando se están en una guardia y reciben un paciente con esas características, una estira la pelvis, sí, por ahí la necesidad de colocarle una bobina extra, sin la necesidad por ahí de ampliar demasiado, sino focalizar un poquito ahí, parte de las caderas, parte de que se vean también lo que son, o sea, todas las estructuras, diríamos, de la sínfisis, del pubis, que se vea todo eso también, porque pacientes se caen por ahí, refieren el dolor en la parte posterior y resulta que tienen una fractura un poquito más abajo. Entonces también exploratorios de pelvis en STIR para protocolos de columna, cuando están en una guardia, muy útiles y van a encontrarse ahí algunas lesiones. Y otras cosas que también se desmarcan en esta imagen, fíjense aquí estas liñitas. Esto es un artificio. Esto es producto de que se están enrollando la imagen, hay lo envolvimiento y ese artefacto de aliasing debido a que fue utilizado. Lo que se puede hacer para eliminar este artefacto es tratar de subir, aumentar un poquito más el, como es el FOB. Y parte de lo que son todas las estructuras en general, ¿verdad? Como estamos viendo toda la pelvis. ¿eh? ¿Qué estructura estamos viendo aquí? En este caso estamos con una próstata. Si viene paciente por estudios de próstata, protocolos diferentes, que es lo que vamos a ir llegando ahora. Otra de las cosas, fíjense también cómo el STIR nos muestra patología. Patología. ¿Qué estamos viendo acá? Secundarismo óseo. Estamos viendo que el hueso presenta aumento de la señal. Esto es producto de un secundarismo, o sea, metástasis óseas. Nos vamos a encontrar también con esto. ¿En qué podemos hacer protocolo? No mucho más de lo mencionado anteriormente. Otro de los casos también que podemos estudiar, esto podemos hacer también un link con lo que es o con lo que va a venir. ¿Por qué? Estamos viendo un sagital de pelvis T2 y este es un DP FATSAT. ¿Qué está pasando acá? ¿Qué tenemos ahí? Esto es una inyección de
vamos a decir, una sustancia. No le podemos poner nombre. Lo que sí les puedo decir es que esto no es silicona. Es otro biopolímero, pero silicona no es. Porque entre todas las siliconas se ve diferente, se ve más hiperintensa. No cae así la señal en este caso. Pero bueno, esto es una cirugía por motivos estéticos. Fíjense el glúteo, cómo se lo fue aumentando de tamaño producto de esta inyección. ¿Mm? Y sepan también de que hay secuencias de resonancia específicas para el estudio de siliconas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque una de las formas de poder controlar las prótesis, cómo están las prótesis, o sea, si se rompieron o no se rompieron, es con resonancia. Entonces, si se sospecha de una ruptura extracapsular del paciente con silicona, la silicona lo que termina haciendo se migra, se va hacia afuera de la prótesis y es captada por lo que es el sistema linfático. Entonces el sistema linfático después se termina tapando, termina siendo lo que se llama un siliconoma sí, una especie de, bueno, de bulto, de protuberancia, como vemos acá, pero en este caso lo vemos hipointenso. Este es otro biopolímero. Y inyección libre, así que bueno, por motivos estéticos se puede hacer de todo. Y aquí otro de las secuencias STIR, fíjense lo importante de la secuencia STIR también, qué es lo que está pasando en este caso. Estamos viendo un paciente pequeñito, aquí vemos los cartílagos de conjunción, y los músculos, la fibra de los músculos todas llenas de líquido. Estamos frente a lo que es una enfermedad o sea, degenerativa, una enfermedad muscular que va a ir progresando en el tiempo, ¿no? Pero son casos como para entender. Y el protocolo, como vemos, no tenemos mucho más que agregarle, ¿sí? No tenemos mucho más que ponerle. Estudiamos la pelvis, siempre imágenes comparativas, coronales T1, coronales STIR, axial T1, axial STIR, sagital T2, ya está, y termina la pelvis. Obviamente que los cortes van a ser bastante gruesos, van a tener separación entre sí, lo suficiente como para poder abarcar toda la pelvis. Acá hay cortes finos, no podríamos hacer porque tenemos que tener más o menos 60, 80 cortes finos para estudiar la pelvis y realmente no es necesario, amén de que haya que focalizar en algún lugar, pero bueno, focalizamos en un punto donde se encuentra la patología. Así que ahora vamos para lo que es cadera específicamente. Otra de las opciones que pueden llegar a encontrar, no sé, solicitud, resonancia de pelvis y cadera. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer en ese caso? No dos protocolos, no van a hacer el protocolo de pelvis entero y el protocolo de caderas entero. Lo que van a hacer es tratar de mezclarlos y asimilar un poco también el tiempo. Entonces, con lo que es dos coronales, estire T1 a toda la pelvis y después te enfocalizas en la cadera. Puedes agregarle también algún axial de P a las caderas o a la pelvis en general. Si ustedes se no ven que no hay absolutamente nada, no necesariamente tendrían que aplicar todo el protocolo entero, pues estarían abusando del estudio, entonces también abusando del tiempo en sí en general. Aquí nos encontramos con dos, a ver, vamos a decirlo, dos variantes de estudio de caderas. Primero tenemos lo que son estos cortes que prácticamente no tienen eh, angulación, fíjense, son estrictos, axiales estrictos por un lado y sagitales estrictos por el otro lado, pero acá sí. ¿Por qué? Va a ser la diferencia? Dependiendo del diagnóstico presuntivo o qué estructura tenemos que estudiar en la cadera, hace que tengamos que oblicuar los cortes. Si hay lesiones en el labrum, lo conveniente siempre es oblicuar los cortes y seguir lo que sería el cuello anatómico del fémur, ¿cierto? O sea, tenemos que seguir esa angulación. ¿Por qué? Porque vamos a ver mucho mejor al labrum. Vamos a ver de una mejor forma. Entonces tendremos que, en este caso, planear cortes axiales y sagitales estrictos o en este caso para el labrum. Fíjense también las angulaciones de aquí. El coronal en este caso va a ser estricto, pero con una leve angulación hacia lo que sería lo que es todo el fémur en general, no toda la cabeza del fémur en general. Fíjense el sagital también, siempre siguiendo los ejes mayores de articulares, siempre, siempre, siempre eso también como para corregir. Entonces, ¿se acuerdan cuando hablábamos de el labrum? ¿Qué secuencia utilizamos para estudiar el labrum en el hombro? Era T2 estrella. Este T2 estrella nos facilitaba la visualización de cualquier lesión que pueda llegar a estar en el labrum. Bueno, acá lo mismo, ¿sí? Las mismas características de articulares, ¿sí? Una enartrosis por un lado,
una superficie cóncava y otra convexa. Y el labrum como ese amplificador, ¿no? de esa cavidad. Y para ortorresonancia, como dice acá, lo vamos a focalizar bien para el estudio justamente del labro. No va a haber otra opción. Van a querer estudiar los medios de unión de desarticulación, si hay algún problema. Entonces, ¿cuál va a ser los planos a elegir? Aquellos que sigan la dirección aquí del cuello, ¿verdad? Una de las lindas de las formas es tratar de utilizar el trocánter, ¿sí? Y la cabeza, donde estaría el ligamento redondo, esto por aquí, acá lo vemos un poquito mejor, para planificar los axiales y los sagitales labrum, labrum, punta y punta. Es una buena forma para poder planificar la cadera y focalizarnos en la cadera, o en el caso que tengamos que hacer una ortorresonancia, cómo planificar los cortes. No es igual, cambia, así que ahí tenemos justamente las diferencias. Las señales presentan los planos, dependiendo de la solicitud de diagnóstico también, una referencia al médico de los planos que estamos viendo, o sea, plano sagital, estrictos al fémur y sagital oblicuo. Y dirección de los planos fundamental, ¿por qué? Porque también todo esto tenemos que estudiar cartílago, o sea, ¿cuál es el motivo de la solicitud? Fíjense aquí el cartílago, como los vemos. También otra de las solicitudes de estudio que hay, o sea, estudios de cadera, X, dolor, coxalgia, lo que sea, no vamos a focalizarnos en el labrum, entonces no necesariamente tendríamos que oblicuar los cortes, pero bueno, ténganlo en cuenta que se puede angular de las dos formas, ¿sí? Una para el estudio del labrum y otra para la cadera en general. La cadera en general siempre va a llevar planos estrictos, el estudio del labrum no. Nos vamos a ubicar por el cuello del fémur. Entonces, fascias musculares, como vemos acá aparte, fíjense, uno de los motivos también que hay de resonancia es trocanteritis. Acá, todo el trocánter, las inserciones de los músculos, terminan erosionando el trocánter, o sea, se terminan las fibras desprendiendo y genera muchísimo dolor. Entonces van a encontrar acá en el STIR, ¿qué cosa? Edema líquido. Entonces ahí ya van a saber cómo angular sus cortes a la hora de estudiar una cadera. Fíjense la diferencia, cuando vemos cortes estrictos, bien redondita, acá vemos, estamos viendo la cabeza, y cuando vemos cortes angulados, que queremos ver estas estructuras y los ligamentos. Fíjense este ligamento que está acá. Este es el ilio femoral, parte de ese ligamento. Y acá tenemos también parte del labrum. Eso es lo que queremos ver en este caso. ¿Por qué? Porque viene la solicitud de estudio justamente por esto. Entonces, diagnósticos presuntivos pueden ayudarnos a planificar el estudio, pero el conocimiento de imágenes patológicas puede modificar el protocolo de estudio, como estamos viendo. O sea, hasta si ustedes se están operando el resonador y en la primera secuencia que van a hacer, que es una pelvis general a todo ese anillo, un coronal y un STIR, y ustedes ya ahí ya están viendo qué es lo que tiene, dicen, bueno, vamos a aplicar el protocolo de esta forma. ¿Por qué? Porque lo que tiene el problema está ahí, no está en todo el anillo, o el problema está acá, o sea, está en la cabeza, entonces podemos cortarlo así o podemos cortarlo así. No viene por el estudio del labro. Entonces, no necesariamente tendríamos que hacer este corte. Pero bueno, son cosas que de a poquito también se van incorporando, pero es bueno también de marcarlo, que no es lo mismo estudiar una cosa o es la otra, incluyendo la misma región, ¿cierto? O sea, se observa la cabeza femoral, el plano axial, entre dos estrellas, se aprecia cuello quirúrgico del fémur, los planos, cortes fueron ubicados siguiendo el eje mayor del cuello quirúrgico. Esto que vemos ahí, todo, fíjense cómo se ve todo alargado, ¿ven? Y parte del trocánter. Fíjense también de aquí el ligamento, cómo se ve ese ligamento, muy, muy lindo. Acá tenemos cadera derecha, dos cortes, en este caso, y por un lado T2 estrella y por el otro lado T1 saturado con inyección de gadolinio intraarticular. Fíjense esto otra vez, cómo la inyección de gadolinio va a aumentar ese volumen de líquido, entonces va a separar los planos y nos va a permitir visualizar mucho mejor. Fíjense este ligamento, cómo se ve acá. Cuando veíamos un ligamento sano, vemos o un tendón sano, lo veíamos lindo, parejo, delgadito y bien hipointenso. Acá no lo vemos así. Entonces la lesión está justamente acá, está en el ligamento iliofemoral. Producto de alguna lesión, y fíjense cómo también el contraste, ¿verdad? Entre
en contraste en sí mismo en el gadolinio, ¿sí? Y la saturación de los tejidos como nos realza la imagen. ¿Sí? Resonancia también puede utilizar como planificación del cuello. Es también importante porque después de esto generalmente devienen cirugías. Acá vemos el labrum, pero lo vemos en otro plano, fíjense ahí. Esto es parte del labrum también, lo que estaríamos viendo. ¿Sí? Pero como en este caso la lesión está acá, vamos a hacer un poquito más hincapié en eso, siguiendo esos planos que vemos ahí, o esa estructura. Artorresonancia magnética, entonces, es la técnica con mayor sensibilidad para evaluar labrum articular, que esto viene también atado a la clase anterior de hombro. Entonces recuerden, labrum, hombro, inyecciones de gadolinio en forma directa para estudios del labrum. En este caso no tenemos un mecanismo lesional, cosa que sí teníamos en el hombro cuando vimos luxaciones, pero mm, el estudio se hace de la misma forma y siguiendo los parámetros también que habíamos mencionado anteriormente. Cuando hacemos ortorresonancia, lo vamos a hacer con cortes lo más finos que puedan, 3,03 de separación, y obviamente que abarca toda la estructura de interés. Fíjense cómo está bien focalizada aquí la cadena, ¿no? Esta es una imagen muy, muy linda también, parte del ligamento, este sí, ligamento redondo, fíjense ahí cómo se ve. Y fíjense también aquí la lesión de lo que es este ligamento, el iliofemoral. Todas las fibras extendidas y separadas entre sí. No vemos un recorrido hermoso negro de un tendón sano. Ahí encontramos la lesión. Este, por ejemplo, es otro caso también rarísimo, un paciente que también venía por coxalgia, uno se pensaba que podíamos encontrar alguna trochanteritis o algo así común y no, tremendo tumor, fíjense acá. Lo único que tenía prácticamente en todo el cuerpo, esta mujer, todo fue un hallazgo. Encontramos con esto en un estudio de rutina terminó siendo, bueno, una desesperante mala noticia, ¿no? Porque después encima hay que obviamente ver de dónde viene esto, ¿no? Pero bueno, cosas que no vamos a encontrar. Pasamos, vamos para lo que es la sínfisis del pubis. Fíjense esta imagen qué linda, miren. Esto es un DP, o sea, no llega a ser un T2 bien, bien fuerte. ¿Por qué? Porque el líquido, fíjense la señal del líquido, no está todavía bien hiperintenso. Tenemos señal, pero no lo suficiente como para que sea un T2. Esto es un DP. Tengo unas secuencias también que se llaman dual eco, que nos tiran TP por un lado y T2 por el otro. ¿Por qué? Porque en la misma secuencia tienen dos tiempos de eco que podemos obtener señales de ahí. Protocolo. ¿Qué nos vamos a centrar o qué nos va a dirigir el estudio? Siempre va a ser la sínfisis, justamente, axiales a la sínfisis, sagitales a la sínfisis. La patología va a ser siempre pubalgia. No vamos a estudiar sínfisis o alguna rama porque hay una fractura, no necesariamente vamos a hacer eso, pero sí lo que vamos a estudiar en el pubis, fíjense también en lo que son estos músculos aquí, los que son las masas de los abductores. Esto también, aquí también puede haber, se puede generar esta pubalgia, ¿verdad? Por aquí o por acá, o más abajo. Fíjense cómo está la corrección de los planos y en el caso del axial, cómo va a seguir, ¿sí ve? La inserción del músculo sobre el hueso. ¿eh? Protocolo más o menos acá. Esto es lo que, lo que se estaría haciendo en un estudio de sínfisis. Así que vamos a pasar. Acá tenemos ya varias imágenes también, pero patológicas. ¿Por qué? Porque estamos viendo la sínfisis, la rama. Fíjense que la vemos todas como pedacitos ahí, como soldados, o sea, como que no hay esos bordes lisos que queremos encontrarlos en un hueso, ¿verdad? Vamos a decir, artrosis, no sé, alguna deformación ósea tenemos aquí. ¿Y esto? ¿Qué hay? ¿Y acá? Fíjense el STIR cómo nos muestra el edema cuando se concentra en el hueso, como es muy buchona la secuencia. Enseguida nos dice, es acá, ahí tenés el problema. Entonces STIR ampliamente utilizado. Este paciente tiene una pubalgia, aquí, dependiendo de los abductores. Ya que lo vamos en otro plano. ¿Está? Así que pasamos, sacrocoxis. También, a ver, tendremos, por un lado, sacroilíacas, o sea, para estudiar la articulación del sacro y los huesos ilíacos, o podemos estudiar inclusive hasta el coxis abajo, decir, bueno, ¿hasta dónde podemos llegar a estudiar el coxis o cuando hacemos una columna lumbosacra? Cuando los pacientes se caen generalmente, se caen de cola sería, se terminan rompiéndose aquí parte del sacro o del coxis. Entonces también nos pueden llegar solicitudes de pelvis, ¿por qué? Para el estudio de algún tipo de lesión aquí, no necesariamente una columna. Pero bueno, en el caso nos vamos a centrar
en articulaciones sacroiliacas. ¿Por qué? Porque nos va a demostrar también todo el recorrido del coxis. Si fíjense, siempre otra de las cosas aquí en músculo esquelético es cómo los planos se van a siempre dirigir siguiendo los ejes mayores articulares. Prácticamente no hay vuelta en eso. O sea, cuando ustedes se encuentren con que tienen que estudiar, no sé, un dedo, tengan que estudiar una estructura media extraña, que no sepan bien cómo planificarse o cómo posicionarse, traten siempre de seguir los ejes mayores de la articulación, no un eje mayor óseo o de un hueso en particular, sino la articulación en sí misma. Traten de cortarla sobre la articulación, que ese sea su plano o su punto de elección a la hora de realizar alguna secuencia. Protocolos, más o menos aquí, sagital T2 exploratorio, coronal T1, STIR, axial T1, STIR, siempre comparativas, una y la otra, mismos parámetros, mismas secuencias, T1, STIR, T1, STIR, porque una bien anatómica precisa, que es el T1, y la otra con esta información que nos va a dar a apuntar enseguida si hay alguna lesión. Entonces indica el estudio para valorar el sacro en su totalidad junto con las articulaciones sacroiliacas. Otra de las cosas que suceden también cuando los pacientes se caen, uno de los lugares preferentes de fractura también va a ser la parte del sacro. A ver, el ilíaco no suele fracturarse, se fractura más el sacro, pero las aletas, aquí vamos a encontrarnos con trazos de fractura. Y en este caso van a ser preferentemente los cortes coronales los que nos van a dar justamente la información necesaria, ¿verdad? Pero fíjense, sagittales estrictos, coronales estrictos al sacro, ¿sí? Pero con angulación siguiendo lo que sería ¿cómo decirlo? El eje mayor de todas las vértebras, ¿verdad? En este caso, ¿sí? Para un coronal, para un lindo coronal, que se vea toda la estructura del sacro o de interés. Y aquí tenemos algunas imágenes, fíjense ahí, lo que son las sacroileitis. Fíjense, esta se separó un poquito de aquí, lo que esto es el ligamento, el sacroiliaco que estaría aquí, acá lo vemos un poquito mejor. Fíjense cómo se rompió y bueno, como vemos toda esta acumulación de líquido ahí ya abundante, ¿no es cierto? Y aquí partes, bueno, de lo que es lesiones del sacro, que hay lo que esto todo parte de tejido que es inflamatorio. Vos espondilortrosis, imágenes en donde vemos lesiones ahí concentradas en la articulación. ¿Sí? Seguimos aquí con protocolos de pelvis, pero ya nos estaríamos yendo a lo que es la cavidad, pero no alta resolución. No pelvis en sí de alta resolución. ¿Por qué? Porque son estudios más caros, vamos a decirle. Una cosa es estudiar un útero por resonancia magnética, por ejemplo, como vemos en este caso, que es un estudio, digamos, ¿cómo decirlo?, chato, liso, que nos va a dar información, o va a dar información necesaria, pero no va a seguir todos los parámetros de lo que es una pelvis de alta resolución en general, que es totalmente diferente. Son estudios parecidos, pero cambian los protocolos. Sí, cambia el protocolo por un lado y además también lo que es la alta resolución en sí misma. Para que una imagen sea de alta resolución o resonancia, tiene que tener un FOP muy chico, o sea, 18, 20 centímetros como mucho. Además, también tienen que tener cortes bien finos, 3 de milímetros, y además también sin separación entre sí, o lo menos posible, 0,1. Entonces, ¿qué pasa? Para estudiar una pelvis en general, mm, por, eh, por alta resolución, vamos a tener un conflicto con lo que es el tiempo. Es un estudio mucho más largo, es un estudio más complejo, es un estudio distinto, totalmente diferente, pero a fines prácticos nos va a decir más o menos la misma información. Entonces, protocolo de cavidad pelviana, no pelvis de alta resolución, pelvis de alta resolución igual, como vamos a ver, pero como seguido de otra cosa. Coronal T2, sagital T2, y fíjense la cantidad de axiales. T2, T2 FATSAT, T1, T1 FATSAT. T1 FATSAT es muy importante porque esto nos va a dar una saturación y si llega a haber líquidos, quistes con contenido hemático, T1 FATSAT nos da eso. Y después ejes cortos y largos de el útero en sí mismo, como vemos aquí, fíjense el axial siguiendo este eje, que podríamos decirse que es el eje mayor del útero. ¿Sí? Cortes coronales como eje corto del útero, para justamente verlo de esta forma. Fíjense cómo se angulan también los cortes cuando queremos estudiar. Siempre nos vamos a guiar lo que sería con la parte del endometrio, ¿verdad? Esta paciente aquí
tiene algo en el cuello del útero. Fíjense, toda esta masa. Esto que estamos aquí viendo es tumor. Es un tumor del cuello del útero. Y por esto viene la solicitud, justamente. Esto es un útero ya patológico. Y también tiene esta pequeña ventaja, ¿cómo decirlo? Cesárea, aquí está cortado. Hay una cicatriz en este útero. ¿Mm? Pero también sepan eso, de que se estudian de dos formas: pelvis de alta resolución por un lado, y pelvis para estudios de útero, como pelvis femenina, por otro. ¿Y cuál va a ser la diferencia? Que son cortes de alta resolución por un lado, y el otro no es necesariamente con cortes de alta resolución, y la cantidad de tiempo que infiere el estudio. Acá estamos viendo, por ejemplo, lo que sería un eje largo. Fíjense el corte como está oblicuado, como ven esa oblicuación ahí, como que va hacia los costados. Vemos, por ejemplo, como para hacerlo más claro, nos estamos aquí hacia arriba de lo que es parte del coxal, y aquí lo vemos un poquito más hacia abajo, o sea, hay una angulación. Y lo que estaríamos viendo también acá es esto anteriormente que les decía, en ese sagital T2, que veríamos aquí una masa tumoral. Bueno, acá la vemos en otro plano, fíjense. Este plano y el otro. Fíjense que partes de quistes también aquí. Eje corto y eje largo. ¿Dónde se van a focalizar? ¿Qué es lo que los va a dar para el estudio justamente de los ejes? Va a ser siempre el útero. Acá este caso, este paciente no tuvo una buena preparación. Para estudios ginecológicos es preferible que la vejiga esté llenita. Se llena la vejiga, obviamente cambia la posición del útero y es mucho mejor estudiarlo. En este caso fue ya el baño, y tenemos poco líquido en la vejiga. ¿Cómo se llama la preparación? Un poquito para, a lo mejor ni siquiera sabía que tenía que prepararse de esa forma, pero siempre es mejor hacerlo con vejiga llena. Eh, Acá seguimos con lo mismo, estamos viendo también parte de lo que esto es un mioma gigante, lo que estamos viendo acá. Quistes también, esto les decía, para estudiar si tienen contenido o no de hemático los quistes. Vemos bien que hay líquido, ¿verdad? T2 con líquido. Y el FATSAT ese que les decía nos va a ayudar para identificar si tienen sangrado o no tienen sangrado. Y acá estamos viendo ya algo con lo que es gadolinio. Entonces estamos viendo toda una imagen saturada. Vemos cómo parte de la mucosa, cómo toma contraste. ¿Sí? Y vemos también contraste aquí en la vejiga, un poquito ya es parte de la excreción, ¿verdad? También se pueden hacer estudios con contraste. Pelvis de alta resolución con un contraste, es así, esa no es necesario. Acá vemos también otros planos, pero ¿qué pasa? Acá ya nos fuimos un poquito hacia arriba, fíjense, nos estamos queriendo estudiar un poquito más hacia arriba, pero la intención va a ser más o menos la misma. Siempre ginecológica, ¿sí? Lo que se va a querer enfocar o focalizar va a ser en la cavidad, y acá en este caso estaríamos viendo lo que es un trayecto fistuloso que vemos aquí, por ejemplo. Nos vamos a enfocar en la cavidad. ¿Vamos a querer estudiar toda la pelvis? No, no necesariamente. ¿Por qué? Porque no tenemos que apuntar a la cavidad. Y aquí vemos la fístula por otro lado, fíjense ahí también. Cómo se ve el canal fistuloso, ¿no? Es un trayecto que, bueno, se empieza a acumular algo en el cuerpo, y eso hace de que el cuerpo quiera sacarlo, ¿verdad? Y se terminan formando esos canales. Llegamos a pelvis de alta resolución. Como les decía, estos son los parámetros que va a tener cualquier estudio de pelvis de alta resolución. Difusión y gadolinio. Gadolinio va a depender del médico responsable, de quién haga o quién informa de esa alta resolución. Y a su vez también, bueno, qué criterios quiere aportar, ¿verdad? ¿Para qué se van a pedir protocolos de pelvis de alta resolución? La mayoría van a ser todos para estadificar cáncer de recto, que vamos a ver imágenes de eso. También se pide para útero y anexos. Y después próstata, como en forma próstata multiparamétrica, para poder ver nódulos en la próstata y cómo se comportan con el gadolinio, con la difusión y con la alta resolución en sí misma. Los criterios de imagen. Imágenes obtenidas brindan al médico información sobre el estadio de la enfermedad, o sea, para decirle al médico, bueno, en realidad no sería para el médico en sí mismo, sino es para al paciente estadificarlo, decirle, bueno, a ver, este paciente viene porque ya tiene estudios previos, tiene, por ejemplo, vamos a hablar del recto, una colonoscopía, se le encontró una masa en el recto, vamos a hablar del texto superior del recto, entonces se quiere saber cuál es la progresión de esa enfermedad, o sea, hasta dónde progresó. Si está solamente en el recto, si ya en el recto salió hacia afuera,
si salió hacia afuera, hacia dónde salió, si tenemos metástasis, si no tenemos metástasis. Entonces, todo esto es lo que nos va a decantar este protocolo. ¿Mm? Sagital, T2. Todo T2, como estamos viendo. Sagital, axial y coronal. Difusión, acá lo vamos a ver en plano axial. Y después vamos a estudiar también el hígado. ¿Por qué se estudia el hígado? Porque cuando hay así tumores de recto, por ejemplo, en realidad cualquier tumor, digamos, que esté en la pelvis, en la parte abdominal, ¿sí? En todo lo que sería el sistema digestivo, va a tener una preponderancia de hacer metástasis al hígado. ¿Por qué? Porque hay toda la circulación, digamos, de la vena porta, toda esa circulación portal junta toda esa sangre, y una de las formas justamente que se esparce el tumor es por vía, digamos, por sangre, ¿sí? También por, bueno, parte linfática. Entonces, todas las metástasis van a ir a parar al hígado, o la mayoría de los casos. Van al hueso también, pueden ir al hueso, sí, pero son los casos menores. Donde va a ir la inmensa mayoría va a ser siempre al hígado. Entonces, axial T2 saturado para el hígado, también una difusión para el hígado, y un T2 para todo el abdomen en estos casos, ¿sí? Muy importante para qué se utiliza pelvis de alta resolución. Estadificación de cáncer de recto, de úteros y anexos y evaluación de próstata multiparamétrica. Alta resolución, más difusión, más gadolinio. Y bueno, aquí ya empezamos, queda un minutito y pico nomás de clase. Pero bueno, lo que les puedo decir de esto es lo siguiente. Fíjense el FOB, por un lado. Además también del FOB, fíjense la resolución justamente que tiene. Alta resolución. Fíjense la cantidad de estructuras muy pequeñitas que estamos evaluando. ¿Por qué? Porque acá, ¿qué es lo que está pasando acá? ¿Qué es esto que estamos viendo acá? Esto es un ganglio. Este ganglio, ¿m? ¿Tiene tumor? Buena pregunta. Entonces, si lo llega a tener, ¿sí? Esto nos va a dar o va a dar información al médico hasta dónde operar. Entonces, esto es muy importante también. Pero bueno, hago la pausita acá porque nos vamos a quedar sin tiempo. Es un tema muy interesante, así que vamos a seguir con esto después de, de este break. Así que hago la grabación acá y vuelvo a conectar más o menos en 5 sí, en 5 o 10 minutitos y seguimos con el resto. ¿Alguna pregunta, algo? ¿Alguien que quiera decir algo? No sé si no pregunto eso. Pero bueno, en el caso de que haya, también lo vemos en la próxima, así en la próxima conexión. Así que bueno, finalizo aquí, nos vemos después.